En la reserva del Museo Nacional de Bellas Artes hubo durante más de medio siglo una escultura rota ignorada por todo el mundo. Nadie sabía que estaba ahí porque se había considerado perdida. Estaba destrozada en 702 pedazos guardados en diferentes bolsas y cajas. La obra se llama La Vacante y fue hecha por Alfredo Dresco, un escultor fundamental en la historia del arte de la Argentina. Se había exhibido en las primeras décadas del siglo XX y el último registro que había era del museo en 1949. Hasta que un hombre, un restaurador apasionado, la fue encontrando de a poco y se propuso reconstruirla. Para identificar los fragmentos de la obra de Dresco, que en un principio establecimos que eran partes de un torso de mujer, pero no tenía yo referencia, no recordaba haber visto datos sobre esa imagen. Sí, Silvia Rivara, de nuestro equipo, que estaba ordenando el archivo fotográfico de los préstamos, toda una serie de ordenamientos, recordaba haber visto una imagen de un torso en una obra mayor, en una fotografía. Finalmente la encontró y a su vez eso nos permitió unir esa fotografía con la obra que teníamos tan fragmentada. Junto con eso, la doctora Laura Monasterio Costa también nos pide, para una muestra que ya había en ese momento que se estaba organizando, los primeros modernos, ella pide esta obra de Dresco. Con lo cual le dijimos a la mira, Laura, no lo puedo creer, hace 2 días que nos dimos cuenta que estos fragmentos es Vacante de Dresco y vos la estás pidiendo. Hace más de 70 años que esta obra no se muestra y es la que acabamos de encontrar. Mi interés en la escultura de Dresco surgió en el año 2006-2007, cuando estaba organizando para hacer aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes la muestra Primeros Modernos en Buenos Aires sobre la generación del 80, los artistas que se nuclearon en la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes en 1876 y que luego siguieron en una suerte de asociación muy importante con los poetas del Ateneo. Y Dresco fue miembro conspicuo de ese grupo, fue de la Asociación Estímulo y luego del grupo de artistas del Ateneo. Revisando el diario La Prensa, cuando yo estaba haciendo mi libro, encontré una serie completamente desconocida de críticas de Rubén Darío al Salón de 1895. Y la serie de críticas de Darío es extraordinaria. Y con La Vacante de Dresco, él la describe de un modo muy sensual. Y es más, dice, querido lector, él siempre se refería al lector en segunda persona, a La Vacante de Dresco tienes que decirle versos en griego, en fin, hacía algo poético, muy hermoso. Revisando la base de datos del museo, encontré que existía esa escultura, dije, wow, y hablé con Raúl Alesón y él se quedó asombrado porque acababa de encontrarla en ruinas. Yo le pasé la lista de obras que estaban en la reserva y yo quería ver, y él me fue mostrando todas las que estaban y me dijo, esto es una cosa misteriosa, porque ¿por qué me pediste esta obra? Porque no estaba y acaba de venir y justo le habían traído la bolsa con lo que quedaba de la obra. Y en ese momento él se entusiasmó mucho y empezó a encontrar otras partes de la obra en otras partes del museo y bromeábamos que eran los fantasmas del museo que le iban dando los pedazos y él empezó inmediatamente a trabajar en ella.
cuando de las cajas extrajimos todos los fragmentos, en realidad pensamos que posiblemente eran 3 obras, porque por un sector había torso y cuerpo, y luego había una cabeza de tigre, ángulos, digamos, como soportes arquitectónicos. Después, cuando encontramos la fotografía, ahí vimos que esos soportes arquitectónicos, esos fragmentos de la piel y las patas del tigre y la cabeza del tigre, conformaban la bacante, que está recostada sobre una piel de tigre y sobre 2 escalones que conformaban la historia de la escultura. Así que no eran 3 obras, sino que era una sola obra. Y también figuraban en el archivo las medidas que tenía la obra. Con lo cual nosotros, una de las cosas que hicimos fue en el taller, en un papel cuadriculado, volver a construir las medidas originales que debía tener la obra. Y fuimos distribuyendo los fragmentos, viendo dónde iban a ir cada uno. Eso también nos permitió dar una idea de lo que teníamos y los faltantes. Pero ya la energía que comienza a brotar entre las partes diversas comienza como a exigir un proyecto. Bueno, ahí no paramos. Sabíamos que lo primero que había que hacer era limpiar, estudiar los fragmentos, dibujarlos, fotografiarlos, conocer fragmento por fragmento. Vas sabiendo cómo es cada pieza. Eso permite luego saber que ese fragmento que tenés por acá y el otro que está allí pueden coincidir. Y formalmente puede que a la semana lo tomas y esto debe ir acá y comienza a coincidir. Lo más interesante es cuando uno puede unir 2 fragmentos y eso conforma algo. Lo primero que uní fueron 2 fragmentos de la cadera. Cuando pude unir esas 2 partes, digo, ya está, ya comenzamos. Acá ya comenzó, eso fue a los 10 días de encontrar. Cuando armé algo, digo, ya está, hemos comenzado a armarlo. No sé cuánto va a tardar, pero comenzamos. Y eso te da una energía para seguir. Como a los 2 meses, en otro lugar que estamos ordenando, en otro lugar guardado, encontramos la cabeza y el pie derecho. Eso también nos permitió entonces saber que teníamos la cabeza, que era el extremo superior, y el pie derecho, que era la parte más extensa de la figura. Con lo cual, como había fragmentos de los torsos que ya habíamos mensurado con la cadera, parte de la pierna y el pie, nos dio una medida. La medida entraba dentro del patrón que tenía la obra como tal. Después fuimos uniendo partes distintas y siempre que calculamos las medidas probables, terminaban cerrando dentro del perímetro establecido con la obra. Casi sin pretenderlo, la reconstrucción de la obra de Dresco se fue apoderando de la voluntad del restaurador. Un apasionamiento que se iniciaba con un proyecto de meses que terminó llevando muchos años. El resultado final sería exponer la obra en el Museo de Bellas Artes después de 90 años. Es una obra que ocupó en un momento un lugar central, en un momento muy auroral del arte acá en la Argentina, ¿no? Dresco pertenece a esa primera generación que está procurando construir un arte argentino. En términos de estilo, son artistas que han viajado a Europa y que han viajado a esa Europa de la última década del siglo, que es un laboratorio. O sea que la pieza, ¿verdad? Esa vacante tan europea, tan fin de siglo, tan simbolista que hace Dresco, es una pieza de ese rompecabezas y es una pieza importante. El desnudo fue una pieza muy importante en la lucha de estos artistas por instalar una escena artística moderna. La vacante de Dresco no generó polémica, hasta donde yo sé. Generó elogios. Bueno, está borracha. O sea, es una vacante, una de las que acompañan al dios Baco, que es el dios del vino. O sea, ella bailó hasta extenuarse, bebió hasta extenuarse y está con su pandereta y además tirada sobre una piel de fiera, que eso también le añade alguna connotación antigua, pero al mismo tiempo algo un poco más
salvaje también en la imagen, ¿no? O sea, creo que toda esa connotación de desenfreno etílico y erótico queda mediada por un estilo, como diría, depurado, de mármol griego que tiene. Eso le da a ella un aire antiguo. La vacante de Arturo Dresco era muy importante para contar la historia del arte argentino en los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Había aparecido destrozada en la reserva del Museo de Bellas Artes y su restauración llevó un largo proceso. La tarea necesitaba de la imprescindible colaboración tecnológica de un grupo que nunca había trabajado en la restauración. Pero además, la aparición de la obra en 702 pedazos en diferentes bolsas abrió un enorme interrogante. ¿Cómo fue que la obra se rompió en tal cantidad de trozos? ¿Cuándo? ¿Y por qué? La vacante es una de las obras fundamentales del escultor Alfredo Dresco. Hasta el año 2007 se consideraba perdida, pero por entonces un restaurador y una curadora de arte coincidieron en su búsqueda y dieron origen a una reconstrucción que llevó casi 7 años y recuperó una escultura que fue encontrada destrozada en 702 pedazos, algunos del tamaño de una moneda. La obra de Dresco fue donada por amigos del arte aquí al museo, ingresó en 1896 aquí a la institución, fue exhibida. Recuerdo que este museo tuvo 3 sedes. La primera en el Bon Marché, en la Galerías Pacífico, luego en la Plaza San Martín, donde se trajo el pabellón argentino que se traía de Francia, de la muestra del centenario de la Revolución Francesa, y finalmente aquí, del año 33, este edificio remodelado por Bustillo. La obra se expuso entonces inicialmente en las Galerías Pacífico, formaba parte de la exposición junto con esta obra que está aquí. Hay documentación de la exhibición de la obra y también luego pasó a la Plaza San Martín, al otro edificio. En los años 20, en un proyecto de federalización de la cultura, se van abriendo varios museos en las provincias argentinas. Esta obra se manda en préstamo a Mendoza y así está hasta los años 40, en que es devuelta al museo. Allí hay una documentación de la obra de vuelta, bastante bien armada, y después del 49 no tenemos mayor referencia hasta la obra que nosotros hemos encontrado. Entre esas 2 fechas, entre el 49 y 2007, que nosotros volvemos a ubicarla y decimos que está la obra y que vamos a restaurarla, qué pasó acerca de qué lo llevó a esa fragmentación es un tema que se está estudiando. Es un tema interesante que pasa en muchos museos cuando aparecen obras con un gran deterioro. Bueno, tiene que ver con cambios políticos, sociales, transformaciones, eventos de orden político y social que pueden haber afectado a un tipo de cosas. Después del bombardeo de 1955 en varios puntos de Buenos Aires e incluso después del golpe de Estado, la mansión Unzué fue centro de ataques de los grupos que, finalmente, derrocaron al presidente Perón. Los alrededores de la hasta entonces residencia presidencial sufrieron las consecuencias y hay muchos que aseguran que el Museo de Bellas Artes, ubicado del otro lado de la avenida, recibió algunos impactos que pudieron afectar las reservas, que en esa época estaban debajo de la entrada del edificio. La teoría de un derrumbe y un incendio durante estos ataques cobra aún más fuerza cuando se ve a algunos restauradores limpiando el hollín de algunas esculturas.
Cuando se produce el bombardeo del 16 de junio se afecta principalmente la zona de Plaza de Mayo, pero los aviones rasantes continúan el bombardeo por esos otros sitios y eligen descargar sus bombas en lo que sería la zona del Palacio Unzué, que era la residencia presidencial. Se afecta directamente en la puerta de entrada, sobre la calle Las Heras, y hay otra sobre Libertador, que hay un par que no terminan de explotar al respecto y quedaron ahí, después son retiradas por el ejército, y otras sí, dejando cráter. No solo no lo arregló la llamada Revolución Libertadora, sino que empezó la tarea de demolición de la residencia presidencial sin importar los daños que podían generar a los edificios linderos. El Museo de Bellas Artes es un punto fundamental porque quisieron destruir la residencia presidencial y todo lo que había alrededor. No importaba si Perón estaba o no se encontraba presente, digamos, la marca simbólica de esa residencia y todo lo que implicaba un hospital, un museo, un lugar de recreación, era pasto para esos movimientos dictatoriales que generaron justamente el bombardeo. Haya sido un bombardeo o no el que ocasionó colateralmente la destrucción de la vacante de Dresco, lo cierto es que aún destruida, alguien, por esos años, la guardó en bolsas en las reservas del museo. Nadie sabe quién, pero eso permitió que medio siglo más tarde un restaurador la encontrara y enfrentara la increíble tarea de reconstruirla. Con ayuda de la fotografía fuimos marcando qué teníamos y qué es lo que faltaba. Una de las piezas más grandes que construimos fue la pierna izquierda, desde el nacimiento de la cadera hasta el tobillo. Esa pierna elevada hubo que modelarla toda, y también el brazo derecho estaba totalmente faltante. El brazo izquierdo teníamos la mano y sí los hombros, con lo cual, midiendo la distancia de la mano izquierda hacia el hombro y controlando las medidas, también haciendo la estructura anatómica, nos permitía también establecer el largo exacto de la mano derecha. También la extensión de la pierna derecha nos permitió, aunque ya estaba establecida, ajustar muy bien la altura de la rodilla, tomando ambas estructuras compositivas. Con las variables que tiene, también pasaron mis compañeras para establecer las variables que había en la composición. Entonces, tuvimos las mesuras de alturas máximas y mínimas en toda una obra. Bueno, ahí comenzó el largo proyecto de las lagunas que había en la estructura, comenzar a solucionarlas. En la primera parte fue muy interesante cuando juntamos los tres fragmentos principales que hacían el torso. Cuando unimos un sector izquierdo y un sector derecho y la parte inferior del torso, lo pegamos y lo pude contemplar, ahí se surgió la atmósfera, porque las obras son fantásticas cuando uno va restaurando o va reconstruyendo. Los fragmentos a veces tienen otra posición, pero cuando uno puede ubicarlos y comienza a tener ángulos y tener volumen, la obra recompuesta y comenzando a corporizarse, uno percibe que de golpe rescata la atmósfera que le compete. Hemos tenido varios recursos: dibujar, marcar las ausencias, se puede hacer modelos, modelando o recorriendo a imágenes. También tuvimos un momento la ayuda de otros colegas que hicimos una imagen 3D, o sea, con las dos fotografías, utilizando Photomodeler, se pudo hacer una reconstrucción donde en forma virtual se pudo reconstruir mediante un modelo la ubicación de la pieza. La noticia llegó acá, fue como una explosión y automáticamente y en muy poco tiempo generó una química entre los involucrados que realmente motivó muchísimo. La sensación era muy emocionante porque encontramos como un desafío y entendíamos que estábamos colaborando con alguien que iba a llegar a algo que era increíble, impresionante, que obviamente esto trasladado a otras personas que son los docentes y los alumnos, generalmente motivó a generar esto. La única referencia que nosotros teníamos era la foto.
Entonces, con docentes y alumnos en grupos de trabajo, lo que hicimos es tomar medidas proporcionales del cuerpo, empezar a reproducirla en la postura que tenía esta foto y utilizando herramientas como 3D empezamos a reconstruirla. Obviamente que esto requería de un ajuste todo el tiempo, porque cuando uno empieza a desarrollar después va cambiando las posiciones y encuentra algún tipo de cosa a corregir, y de a poco y utilizando herramientas de medición se fue generando el producto, que es un producto 3D que girara a 360 grados y que sirviera como guía para que el restaurador tome como referencia. Esta imagen en 3D que mencionaba recién también nos permitió entender por dónde iba la construcción de la obra. Tanto la arquitectura, también lo que faltaba era la copa que tiene la bacante en su mano, que acaba de verter. Eso hubo que reconstruirlo. Lleva tiempo, días y días, porque cada pequeño fragmento requiere una ubicación exacta, medir muy bien la ubicación, el ángulo, estar muy seguro, porque a medida que uno va armando, si hay errores en las pequeñas variables de milímetros a veces en la agrupación de varios fragmentos, puede ser que la figura en vez de estar así, termine así. Otro factor importantísimo, sumado a esto que venimos diciendo, es el conocimiento de la obra del artista. Hay que estudiar la obra del artista, lo que hay aquí en el museo, lo que hay en otros lugares, acercarse a ver la obra de Dresco. Lo más conocido es el monumento a España, que está en la Costanera Sur, es ver la obra del artista, ver su superficie, ver cómo estudia el modelado del cuerpo femenino, cómo son los espacios. Cada artista tiene una forma de organizar el volumen y los espacios. Uno ya entiende de qué manera distribuía los músculos ese artista, cuáles resaltaba y cuáles no, porque es su modalidad, su intención y su percepción de la tarea de escultura. La restauración de la bacante de Dresco llevó 6 años de trabajo e involucró a mucha gente. Durante esos años, la obsesión y la pasión de un restaurador empujaron el proyecto hasta que, finalmente, fue expuesta en una sala del Museo Nacional de Bellas Artes después de 90 años en los que se consideró perdida. Cuando uno se encuentra con una obra que tiene diversos tipos de degradación, todos los restauradores o conservadores lo que te van a decir es que hace como una madre que corre a sacar al chico del agua. Yo tengo que hacer algo ya para que esto se corte esta inercia y comenzar a que eso tenga otro proceso de volver a hablar nuevamente, ¿no? Y eso es lo que uno siente. Y cuando entró en la sala y estaba cerca de otras obras del periodo, la armonía de esa pieza con las demás que había en la exhibición realmente era perfecta y fue una satisfacción haberla concluido. Y realmente hay un desprendimiento, uno siente que ha crecido junto con la pieza porque realmente fue un largo periodo de intervención y me modificó. He presenciado a veces gente que reanima gente que tiene un problema respiratorio o lo que sea, y ves cuando reacciona y ves que el médico dice, bueno, ya está, era lo que tenía que hacer. Y eso es un poco el tema de lo que es el patrimonio, ¿no? Hacer lo mejor posible para que pueda estar de las mejores formas.